Ok, en este problema nos piden verificar si el sistema en tiempo discreto es un sistema, es un sistema lineal. Entonces recordemos que para que el sistema sea lineal hay que verificar si es homogéneo y si es aditivo, y en caso que satisfaga las dos propiedades, entonces el sistema será lineal. Con una de las dos que no satisfaga, o si no satisface las dos, con mayor razón el sistema será no lineal. Entonces, voy a empezar con este sistema. Entonces el sistema nos dice que la salida es la entrada trasladada 2 unidades a la derecha multiplicadas por n. Entonces voy a hacer aquí un esquema nada más para denotar el ejemplo de la homogeneidad. O sea, voy a escalar la entrada x1 verticalmente. No hago un ejemplo para denotar la aditividad por cuestiones de espacio y tiempo, pero pues la idea sería la misma, ¿no? Basta con que lo hagamos analíticamente para verificar qué va a suceder. Entonces tomemos esta señal, ¿sale? Esta señal es: en 0 vale 1, señal en tiempo discreto; en 1 vale 1, y en 2 vale 2, y en las demás puntos vale 0. ¿Ok? Entonces me dicen que el sistema lo que hace es que a toda la señal que entra la traslada 2 unidades a la derecha. Entonces esta señal entra al sistema, el sistema la traslada 2 unidades a la derecha. Esto se recorre desde, desde, este, desde 2 hasta 4. ¿Ok? Este 0 se va al 2 y este 2 se va al 4. Esta es la señal trasladada. ¿Ok? Y ya que la trasladó, la multiplica por la señal n. N es una recta, entonces sería: en 0 vale 0, en 1 vale 1, en 2 vale 2, en 3 vale 3, en 4 vale 4, etc. Y en menos 1 vale menos 1, en menos 2 vale menos 2, etc. Entonces, lo que hace el sistema es que la traslada, y después esta es la señal n, y les multiplica punto por punto. Observemos que como esta señal se trasladó, son ceros. Entonces, los únicos puntos que son diferentes de cero es la multiplicación punto por punto de lo que tenemos aquí. Entonces, se va a multiplicar 1 por 2, se va a multiplicar 1 por 3 y se va a multiplicar 2 por 4. Entonces la salida del sistema es la multiplicación de estas dos, y en 2 vale 2, en 3, eh, en 3, en 3 vale 3, ¿sale? Que sería aquí por mi escala. Voy de 2 en 2. Y en 4 es 2 por 2, 2 por 4 sería altura 8. Entonces esta salida es la correspondiente salida de esta señal para este sistema, ¿ok? Y este es un ejemplo. Entonces, quisiera ver con este ejemplo si aplica la homogeneidad para este ejemplo. Ahorita lo voy a hacer en general, solamente lo voy a hacer ahorita para este ejemplo. Entonces voy a tomar a la x2, y la x2 la voy a tomar como un escalamiento vertical de la x1. ¿Ok? Y el escalamiento vertical que he decidido hacer es un medio. Entonces, si esta la multiplico por un medio, me quedaría: en 0 vale un medio, en 1 vale un medio, y en 2 vale 1. ¿Ok? Entonces, el sistema hace algo similar. Esta señal la desplaza 2 unidades a la derecha, ¿sale? Entonces, la señal me quedaría: en 2 vale un medio, en 3 vale un medio, y en 4 vale 2. ¿Sale? Aquí está la señal. La movió 2 a la derecha. Y la va a multiplicar. Primero la mueve y luego la multiplica por n, ¿no? Entonces, n en 1 vale 1, en 2 vale 2, en 3 vale 3, en 4 vale 4. Entonces, cuando multiplico punto por punto, pues me quedaría que en 2, 3, 4. Y aquí sería 2 por un medio, me queda 1. Entonces, la multiplicación en 2 vale 1. En los demás puntos que están fuera antes del 2 y después del 4, pues vale 0, porque multiplico por 0 las alturas de la señal, de la señal n. Entonces, en 2, que es un medio, la multiplica por 2, que es 1. En 3, que tiene altura 3, pero esa tiene altura 1 medio, sería 3 por 1 medio, sale, 3 vale 1.5, ¿no? Entonces casi antes del 2. Y en 4, que es 4, la multiplica por 1, este es un 1, porque esta la multiplica por un medio, entonces sería 4 por 1, pues en el punto 4 la señal vale 4. Y entonces la pregunta es: ¿entrada escalada produce la salida escalada? Y para este ejemplo sí, porque esta salida fue 8, acá es 4, aquí fue 3, aquí es 1.5, aquí fue 2, aquí es 1. Entonces para este ejemplo la homogeneidad funciona perfectamente. Entonces vamos a ver que eso va a pasar en general, al igual que la aditividad. Entonces aplicamos los pasos de homogeneidad. Entonces paso 1, escribimos la salida para una señal x1 dada. Entonces le hacemos esta cuenta al x1, multiplicamos por n y ya nos da la salida y1. Esa es la ecuación 1. En el paso 2 escribimos la salida y2 para la entrada x2. ¿Ok? Una salida dada.
Y esta es la ecuación 2. Ahora, en el paso 3 voy a modificar a la ecuación 2. ¿Cómo la modifico? Voy a especificar que la señal 2 no es arbitraria, es un escalamiento vertical de la señal 1. ¿Cómo lo hago? Pues lo que está en el argumento, lo que está entre corchetes de la señal 2, lo sustituyo dentro de los corchetes de la señal 1 y lo multiplico por A. Lo que está entre corchetes de la señal 2 lo sustituyo dentro de la señal 1, que es n-2, y lo multiplico por A. Aquí está. Esta es la ecuación 3. ¿Qué está denotando la ecuación 3? La ecuación 3 está diciendo cuál es la salida Y2 para una X2 escalamiento de la X1. ¿Okay? En la ecuación 4 modifico la ecuación 1. ¿Qué hago? La escalo directamente. Entonces escalo directamente la salida Y1, multiplico por A la ecuación 1 y me queda así. ¿Okay? Y en el paso 5 tengo que hacer obvio que la ecuación 3 es igual a la ecuación 4 o hacer obvio que no son iguales. Entonces aquí es relativamente sencillo, x2 de n es esta multiplicación, pero como es una multiplicación de n por a, pues la multiplicación la conmuta, entonces esto sería a por n. Pero ya al hacer esa pequeña modificación es muy obvio, de hecho desde el principio, pero bueno, basta hacerlo a veces para que quede claro, que esta manipulación algebraica que es válida para la ecuación 3, pues coincide con la ecuación 4. Y la ecuación 4 es un escalamiento de la salida y1. Es decir, esta ecuación es igual a y1. Entonces, ¿qué estás diciendo? La salida y2, que es la salida de la entrada escalada, corresponde a un escalamiento de la salida y1. Por lo tanto, el sistema es homogéneo. ¿Ok? Ahora vamos a aplicar los pasos para la aditividad. Paso 1 escribimos la salida y1 para la entrada x1, escribimos la salida y2 para la entrada x2, en el paso 3 escribimos la salida y3 para una entrada x3, ¿sale? Y en el paso 4 voy a modificar la ecuación 3. ¿Cómo la modifico? Voy a hacer explícito que la x3 no es tan arbitraria, es una suma de la x1 y de la x2. ¿Cómo hacemos eso? Pues en el argumento de las x, lo que esté dentro de los corchetes de la x3, voy a sustituirlo dentro de los corchetes de la x1, voy a sustituirlo dentro de los corchetes de la x2 y después las voy a sumar. Entonces, aquí tengo la x3, voy a sustituir sus corchetes dentro de la x1, sus corchetes dentro de la x2 y después las voy a sumar. Esto juega el papel de la x3 porque era una suma y aquí hay que tener cuidado. La n multiplica x3, la x3 se convirtió en dos cosas, entonces la n multiplica estas dos cosas. Y esta es la ecuación 4. Ahora, en la ecuación 5 lo que voy a hacer es tomar la ecuación 1 y la ecuación 2 y voy a sumarlas para ver cuál es la suma de las entradas, de las salidas y1 y y2. La suma de y1 más y2, del lado izquierdo me queda la suma de esta ecuación más esta ecuación. Aquí está. Entonces es la ecuación 5. Y por último, en la ecuación 6, perdón, en el paso 6 voy a hacer obvio, ya sea que son iguales 4 y 5 o hacer obvio que no son iguales. Entonces, para hacer eso, pues voy a hacer la manipulación algebraica válida. Entonces, por ejemplo, aquí si tomo la ecuación 4 y multiplico n por la primera, ¿ok? Me da esto, y multiplico n por la segunda expresión, me da esto. Y al compararla ya en este momento con la ecuación 5, esta es una modificación de la ecuación 4, pues observo que es igual a la ecuación 5. Y la ecuación 5 pues es y1 más y2. Entonces, ¿qué estoy demostrando en el 6? ¿Qué estoy verificando? Estoy verificando que la salida 3 coincide ser con la suma de las salidas y1 y y2. Por lo tanto, el sistema es aditivo y como el sistema era homogéneo y ahora es aditivo, por lo tanto el sistema es lineal.